Bienvenidos a Dejando Huellas. Me siento muy contento de estar en una nueva emisión de este podcast que le ha ido muy bien. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que ha tenido este programa. La verdad, si lo ves en YouTube, que te puedes suscribir, le puedes dar like, y también si lo estás escuchando en Spotify o en Apple, la verdad que te agradecemos muchísimo. Y lo que te garantizamos siempre es tener invitados de primer nivel que nos puedan aportar, que podamos compartir y que nos podamos divertir también, porque esta es una plática siempre de amigos. Mi nombre es Ricardo González y como ustedes saben soy consultor y me encanta trabajar con líderes y con grandes empresas y con sus equipos de trabajo. Tengo el honor también de representar en América Latina el Instituto About My Brain, un instituto australiano de neurociencia. Así es que pues hoy estamos muy contentos de tener a un gran amigo. Ya realmente cuando tienen esta trayectoria, pero sobre todo cuando tantos años, Javier, de conocernos, y déjenme presentarlo. Él cuenta con más de 16 años de experiencia en recursos humanos, trabajando en empresas transnacionales como BMW, Siemens, HCBC, Banamex y Uber. Estudió en nuestra querida Escuela Bancaria y Comercial, estudiaste Administración de Empresas, tiene una maestría en Gestión del Capital Humano por la Universidad La Salle y una certificación en Coaching por la Universidad de Harvard. Es apasionado de los deportes, por lo que compagina sus pasiones escribiendo en El Economista, les recomiendo mucho que lo lean, con temas de liderazgo conectados con el deporte. Javier, bienvenido. Mi querido Rich, ¡Qué muchas gracias. gusto! Gracias por la invitación. No, Encantado de pues estar feliz. contigo. Gracias, ¿no? Feliz. Después de tanto tiempo de planearlo, al fin Sí, estamos aquí. así ¿Te es. imaginabas, Javier, después de estudiar en la escuela bancaria, esa trayectoria tan destacada que has tenido? Para serte franco, no. Ujú, Yo cuando entré a la universidad y ujú. bueno, ya un buen rato que, que Sí. entré, Ajá. pensaba más, tengo que terminar la escuela, Ujú. enfocarme y a lo que viene, pero ha sido una jornada muy interesante y muy rica. Oye, y fíjate, yo en la mañana estaba dando un taller de preparación mental, de enfoque. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Cuéntanos cómo eras como estudiante. Pues mira, yo creo que siempre he escuchado como dos historias, ¿no? De Ujú. cómo yo era como estudiante, que Ok. era el típico estudiante que aprendía rápido las cosas y se desenfocaba. Ujú. Y la otra historia es que era el estudiante que daba mucha lata, ¿A poco? ¿no? Entonces, yo la verdad, y eso lo veo un poco ya más en reflexión Ajá. honesta, porque tengo esas dos versiones de tanto mis papás como profesores y conocidos, que siempre fui un estudiante que era promedio, nunca fui el estudiante más aplicado, pero lo que siempre hice bien fue dos cosas: hacer mi tarea y cumplir con los temas que eran límites o muy importantes. Entonces, eso creo que eventualmente me ayudaba a pasar. De vuelta, no era el peor, pero tampoco era el mejor, Ujú. pero siempre creo que tuve un promedio que me mantuvo en algo bastante aceptable. Oye, y bueno, tú estudiabas muchísimo y trabajaste durante la carrera. Sí, sí, sí. ¿Dónde trabajaste? Empecé trabajando un poco de rebote, la verdad, siéndote muy franco. Y De rebote. exacto, sí, tengo que ser muy franco. Empecé Ok, literal cuando empezaba la universidad, ok. porque yo tenía la ambición, y lo veía con algunos conocidos, de empezar a trabajar. Si yo trabajaba, me daba cuenta que iba a tener mayor preparación. Y eso era un poco mi lectura. Por el otro lado, y eso también creo que va parte de la vocación, mi papá siempre me fue llevando desde muy pequeño, ¿no? O sea, él me transmitió tres cositas interesantes. Lo primero es, ¿qué es lo que no quiero hacer en la vida? Él es financiero. Ujú. Y yo veía que él llegaba tarde a la casa, que estaba en cierres contables, demás, temas contables de finanzas que seguramente tú conoces muy bien, Muy Rich, bien, sí. que yo decía, eso yo no quiero hacer. Ujú. Entonces él me fue coachando, diciéndome, esto puedes hacer, etcétera, para que tú puedas desarrollarte. Entonces, ese era como mi primer pensamiento. Segundo, me fue dando muchas ideas, porque él siempre trabajó en grandes corporativos, a decirme qué hacen las carreras, ¿no? En general, ventas, demás, marketing. En un principio yo pensaba entre marketing y ventas, porque Ujú. creo que mi personalidad se puede prestar a eso. Ujú. Y después, cuando tuve una orientación vocacional ya mucho más formal, entendí que recursos humanos era una oportunidad para mí, ¿no? Entonces, eso me fue llevando hacia donde yo iba buscando, y cuando literal iba a entrar a la escuela, empecé a buscar a través de mi network, imagínate, muy limitado, alguien Ujú. que estaba en la preparatoria, Ujú. y de rebote terminé trabajando en un outsourcing que hacía temas de recursos humanos. Entonces dije, bueno, se enfoca con lo que quiero, va de la mano con lo que más o menos me han coachado, y creo que por ahí empezó, y eso pues sin duda hoy lo veo en reflexión, y fue una ventaja competitiva, ¿no? De empezar a trabajar desde una etapa muy temprana. Y fíjate, o sea, estamos hablando de que has trabajado para empresas increíbles, Sí, ¿no? Inclusive, yes. ¿no? Ahorita creo que de las más recientes, Uber.
Correcto. ¿no? ¿Qué se siente haber llegado a Uber? ¿Cuál era el puesto que tenías en Uber? Sí, ahí yo era el responsable para el negocio Uber Eats, que seguramente espero conozcan. No, muy bien. Es parte de mi vida. Exacto, es parte de nuestras vidas. Y yo era el responsable de recursos humanos para toda Latinoamérica. Ok. ¿Y qué se siente? Pues mira, la verdad es que hoy en día creo que el puesto y demás, ya eso es un poco más subjetivo, siéndote muy franco. Donde Sí. yo siempre veo el impacto y eso ya tiene mucho tiempo, es en el momento que identificas que tanto a tus empleados, yo desde el punto de vista un poco más técnico de recursos humanos, y a tus clientes los impactas. Ahorita en tono de broma lo dices, pero ya es parte de la vida. Se Ujú. No, siente no una es broma. satisfacción increíble, de verdad. Me ha tocado anécdotas que aquí podría echarme todo el podcast platicándote. Échanos una, No, pues ya. un ejemplo Sí. muy puntual fue hace poco, tuve un viaje de trabajo Sí. y estaba en la aduana, estaba en Estados Unidos y estaba detenido y entonces preguntó, ¿alguien de aquí viene por trabajo? ¿Cómo que estabas detenido? O bueno, detenido en la fila, digamos que había mucho, yo dije, no, un problema tan estamos grave. en vivo. Un problema tan grave. Y Ok. se acercó la gente que estaba ahí, preguntó, ¿alguien viene por un tema de trabajo? Y levantamos un par la mano. Cuando me preguntaron la empresa que trabajaba, literal pasé en 2 minutos. ¿A poco? Y esos son el tipo de satisfacciones que yo te diría son la remuneración no monetaria, literal, que se siente bien decir, bueno, represento a X organización. De verdad, yo me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar, no solo en Uber, sino en muchas empresas que me han dado esas apertura en su empresa, que es una satisfacción personal, ¿no? De decir, wow, qué padre que algo que estoy haciendo y que medianamente disfruto, porque como todo hay días que vas mejores y peores, Ujú. te da esa retribución, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que para mí, pues, literal no lo tengo que poner ni en mi currículum ni en mi perfil de LinkedIn, donde todos parecemos millonarios, pero es algo que es muy, muy valioso. Oye, y Uber Eats es una empresa muy visionaria Sí, que se impulsó muchísimo con la pandemia, ¿no? totalmente. O sea, la Sí, pandemia fue su... 400% de crecimiento. Sí, sí, sí. De hecho, cuando a mí me platicaron de Uber Eats, yo dije, ¿funcionará? ¿No? Antes de la pandemia. Claro. Y después te diste cuenta que quedó perfecta, Sí. ¿no? ¿Y qué se siente representar una empresa? Porque tú eras la cabeza de todos los colaboradores. Sí, la verdad es que un orgullo, siempre desde un punto de vista muy balanceado, entender cuál es la marca que representas y también los intereses, porque no solamente es tu empresa como empleador, sino también tú desde el punto de vista de recursos humanos representas esa cultura que Sí. quieres reflejar y obviamente el valor que das para potenciales candidatos y clientes, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy padre estar en muchos foros, muchos países demás y siempre con mucho orgullo y humildad, siempre tratando de tener los pies bien asentados en la tierra, que eso creo que es lo más difícil cuando vas escalando Claro. corporativamente. Pero me consta que Muchas lo gracias. guardas. Y bueno, seguramente también tienes alguna anécdota de algún colaborador que te haya conmovido, que te haya impactado, y este es el momento de que nos lo compartas. Sí, la verdad es que tengo varias, pero hay una que literal está en mi corazón, como A dirías, ver, cuéntanos. que fue hace muchos años cuando trabajaba en un banco. Yo hice, la verdad es que sin saber el nombre de la persona, ni el contexto, ni demás, una aprobación a un tema de un servicio médico, ¿no? Que estaba fuera de la póliza, pero en realidad escuché un poco la historia y la persona de mi equipo me contó y pues yo consideré que era lo correcto Ujú. y peleé por eso, conseguí las aprobaciones, fue un proceso medio burocrático y pasó y obviamente pues ya no pierdes como esa perspectiva de qué sigue, ¿no? Ujú. Entonces pasaron, no sé, Rick, unos 6, 7 meses y un día yo estando con mi esposa en el cine, fuera de un contexto de trabajo, Sí, no sí. estábamos representando a ninguna empresa ni nada, una señora se acercó con un bebé de 2 años y me dijo, ¿usted es el licenciado Javier? Perdón que lo moleste, no sé qué, un poco como que me agarró de sorpresa y dije, bueno, aquí me va a vender algo o algo por el Ujú. estilo. Le dije, sí, 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 ¿qué tal? Mucho gusto. Me dijo, solamente quiero agradecer porque se acuerda el caso de tal, me contó, y sí, más o menos hice memoria, lo que tú hiciste ayudó a que mi bebé se salvara porque tenía una transfusión. Entonces, cuando me dijo eso, ahí entendí que el esfuerzo que puedes hacer, el trabajo, el impacto, se mide más allá muchas veces de una aprobación de un proceso, procedimiento a las políticas, sino de entender de que si tus convicciones compaginan con los valores de una organización, puede pasar algo pues, tan positivo, ¿no? Esta chica, y un poco siguiendo la historia porque me intrigó, la verdad es que me conmovió lo que me dijo, me presentó a su mamá, a su papá, Ujú. etcétera. Era una de las mejores vendedoras que teníamos en el banco. Entonces, la verdad es que ahí es donde entiendes que el impacto del trabajo, si lo ves de fondo, pues puede tener
un alcance muy grande, ¿no? Y fíjate qué interesante porque pudiste haber dicho no, Claro. ¿no? Pudiste, por muchas razones, porque no estaba en la póliza, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo te pregunto, ahora en este mundo tan cambiante, tan complejo, ¿no? ¿Cómo debe ser un área de recursos humanos? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que las empresas en general tienen que pensar en recursos humanos no solamente como un área transaccional, ¿no? Ok. Que es como anteriormente y hasta por eso le llamaban Nada más relaciones para todos los que nos industriales. están escuchando, ¿qué es un Exacto. área Sí, transaccional? un área transaccional es literal alguien que ejecuta un proceso, un procedimiento, una tarea específica, Ujú. ¿no? Sino es un área que se vuelve estratégica. Yo he hecho muchas veces con muchos de mis clientes internos, lo que les digo es, tú veme más como un consultor, no tanto como alguien que te va a ayudar a procesar. A ver, sin duda, recursos humanos tiene tareas clave o Ujú. acciones que debes de cumplir sí o sí, como cuál, contratar a la gente en tiempo correcto, buscar un perfil adecuado, pagarles en el momento correcto, porque si estas tres cositas no caminan, no Digamos importa que qué eso es bueno lo que sea. tienen que tener todos, ¿no? Eso es Exacto, ese lo es el común. básico, Pero ahí es donde entra la distinción. A totalmente. ver. Yo creo que ahí ese es justo como dicen el punto de partida. Si tú no haces bien eso, no puedes irte al siguiente escalón, que es donde yo creo que ahorita se vuelve un poquito polémico de que si recursos humanos es estratégico, ¿no? Bueno, la primera pregunta yo siempre la hago es, ¿hacemos bien lo básico? Ujú. Perfecto, ya lo hacemos bien. O tenemos oportunidad, hay que cerrarlo y luego de ahí construye. Y el segundo punto que digamos ya tienes esto cubierto es tener esa capacidad de entender cuál es el valor que te da el negocio. Un ejemplo, si tú tienes un negocio de comida y tú no entiendes cómo funciona ese negocio, y no solo por decir vendo X producto o mi comensal, sino entender todo el valor de esa línea de producción, que puede Ujú. ser desde los distribuidores, la gente que te atiende, tus empleados, etcétera, todos esos procesos logísticos, tú no puedes ayudar a que ese valor se vuelva mucho más clave. Ujú. Un ejemplo puntual en donde yo siempre lo he visto a lo largo de mi carrera, y más porque trabajé mucho tiempo en banca, es cuando yo entré a banca, literal, lo primero que pedí es, denme oportunidad de entender cómo operamos. Yo nunca he trabajado en bancos. Denme 3 semanas que sea la persona menos productiva en esta organización, pero que después de verdad van a ver el valor que tiene esta sensibilidad. Y eso cambió toda mi perspectiva, porque en lugar de yo hacer una presentación muy bonita en mi oficina corporativa con mi traje y, y mi corbata y mandar esto para que se implementara a nivel nacional en todas las sucursales que me tocaba atender, fue muy diferente porque yo fui un cajero por un cierto tiempo, luego fui un ejecutivo de ventas, estuve acompañando a la gente, bóveda, etcétera, y eso cambió completamente la perspectiva, ¿no? Entonces, a la pregunta, yo lo resumiría con hacer bien lo básico y después de ahí entender tu negocio para poder tú ayudar a persuadir hacia dónde quieres llegar con ese objetivo que tienes. Y seamos honestos, ¿cuántos líderes realmente hacen lo que tú nos acabas de comentar? O sea, que Sí, bajen, ¿no? Que conozcan, pero como bien dices, te da toda una perspectiva, ¿no? totalmente. Yo, o sea, no sé en el porcentaje, pero sin duda es muy poco, Sí, ¿no? Y principalmente porque las organizaciones están bajo un nivel de presión altísimo, entonces lo que tú quieres es resultado, 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 pero siempre es bueno tomarte este tiempo, entender cómo operas. Tú no puedes literal querer cambiar algo si no lo conoces, ¿no? claro, claro. Oye, ¿y cómo te vieron los colaboradores al estar ahí tú de cajero? Un ¿Sabían poco, quién eras o no? no, no, un poco particular porque siempre he tenido un perfil muy jovial, entonces te imaginarás hace más de 10 años que estaba por allá, pues Sí. estaba mucho más joven, Ujú. y yo pedí por favor que no sepan que soy X persona o el manager de recursos humanos, O nada por sea, el tú estilo. estabas como programa de Exacto, como ahí televisión. y parecía un cajero y entonces fue la Ajá. verdad es que muy valioso porque literal entiendes muchas cosas y obviamente Sí. yo iba con ese idea de entender de fondo qué estaba pasando. En ese momento lo que sucedía en el banco es que teníamos una atracción de talento baja, que no teníamos el nivel que queríamos, Ujú. estábamos buscando potencializar de una manera diferente esa marca empleadora. Sí. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿tú qué ves, no? ¿Por qué es que tú te cambiarías? O muchas veces escuchaba, no, es que yo estoy viendo que X empresa está contratando y pagan lo mismo y se querían ir. Y yo decía, ¿por qué? Ujú. Y ahí es empiezas a entender todo este trasfondo. Si empiezas a también tú pensar un poco desde un punto de vista más humilde de escuchar y no tanto persuadir, pues te ayuda. Y ya después, cuando pasó un tiempo y regresé a esas sucursales y me vieron y demás, pues fue muy sorpresivo, pero también muy positivo porque el nivel de conexión con esa gente que estuve, pues Sí. era ya muy alta. Sí, claro. Sí, claro. Oye, y un área de recursos humanos es, como tú dices, ¿no? Transaccional, pero también muy estratégica. Sí. ¿Qué tip le das a las personas que trabajan en diferentes empresas para detectar si tienen, ¿no? Una buena área de recursos humanos o no? Yo, uno clave, y lo aprendí hace muchos años, Ujú. que es entender a quién reporta recursos humanos. A ver.
Cuando trabajaba en BMW, yo pensaba, fue mi primera empresa grande, ¿no? Y Sí. que agradezco. Y pensaba que era el mejor equipo de recursos humanos. Literal, había trabajado en outsourcing durante un tiempo y entraba a una empresa que me Sí. encantaba los productos y servicios. Sí. Y en ese momento, recursos humanos reportaba finanzas. Entonces, ya desde ahí hay un conflicto de interés, yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque Ok. hay empresas que reportan al área de operaciones o a finanzas o demás. ¿Por qué? Porque finanzas es el corazón de la gestión del gasto Ujú. y costos, ¿no? Ujú. Planteando. Y recursos humanos es la gestión y embajador de tu cultura organizacional y además de potencializar y desarrollar a la gente. Y eso puede incluir que a veces tengas que invertir o gastar directamente, hablando en la parte de un balance, ¿no? Directo. Eso es un poco contrapunteante. Y yo en ese momento, pues ya era mucho tiempo atrás, no lo veía. Después de que pasó un tiempo y me fui metiendo mucho más en entender la parte más técnica y saber cuáles eran las tendencias y Pero tú demás. estuviste contento en Claro, finanzas. en un principio sí, totalmente, muy contento y me encantó. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a darme cuenta que pues había ahí conflictos y luego había temas muy puntuales y Ujú. muy sencillos. Un ejemplo concreto es que invirtiéramos un poco más en capacitación. Sí. Lo que me decía el equipo financiero, no porque no era una persona, sino era per se el equipo financiero, es no porque estamos gastando de más y la retribución. Y yo y con el equipo le decía, bueno, busquemos cómo identificar que esto va a maximizar las ventas. Y ahí era donde nos dábamos cuenta que cada uno tenía su mirada. Después, cuando cambio de empresa, totalmente me doy cuenta que Recursos Humanos reporta al dirección general, tienes una autonomía, pero también una responsabilidad, Sí, claro. ¿no? Porque Sí, no es que claro. tampoco vas a ir despilfarrando el dinero. Entonces, mi tip es entender eso. Ahora, puede ser bueno o malo, eso ya depende, pero mi punto es siempre, y regresando a lo que decía hace un minuto, entender cuál es el negocio y cómo tú puedes adquirir ese conocimiento de negocio para persuadir a que Recursos Humanos se vuelva ese socio estratégico para que el negocio gire en torno a tus iniciativas. Entonces, eso, regresando al ejemplo de quiero crecer un 10, 15% en mis ventas, si tú lo entiendes bien y te das cuenta que tus cursos de capacitación técnicos no son muy buenos, pues ahí tú puedes incluir algo. O el perfil de la gente que estás contratando, simplemente. No es el adecuado para las ambiciones del negocio, pues hay que cambiar algo. Entonces yo creo que esas dos cosas son como los tips básicos, pero que de vuelta sí te permite entender de fondo si es o no un valor estratégico lo que está haciendo tu área de recursos humanos. ¿Qué perfil debe tener un director de recursos humanos? Yo creo que el perfil, no solo de recursos humanos, sino en general, y más hoy en día, el perfil moderno se enfoca a dos cosas, ¿no? Y el primero es a la humildad, que hace un rato decía, porque siempre vas a tener momentos difíciles, Claro. ¿no? Y a lo segundo, que es mantener un balance, ¿no? Y el balance en qué sentido es saber en qué momento poner más presión, menos. También entender un poco más qué estilo de liderazgo tienes que ejercer sobre tu equipo, porque evidentemente hay gente que es mucho más junior o que el perfil es enfocado a una sola tarea y otros que son un avión y que se quieren comer al mundo, pues no le vas a meter la misma presión a la persona que solamente puede hacer una tarea a otro que quiera hacer en el número de proyectos. O por el otro lado, a alguien que tiene bajo desempeño, ¿no? Y alguien que tiene alto desempeño. Entonces, creo que esas dos cosas, no solo en recursos humanos, pero en general hoy en las empresas, me he dado cuenta que permite que puedan sobresalir un poco más cualquier tipo de directivo. ¿Cuáles son los hábitos atómicos de Javier? Pues mira, no sé si atómicos, pero repetitivos, que me han ayudado a mantener un poco la cabeza cuerda es 4 o 5 cositas. Lo primero es hacer ejercicio constantemente. Es algo que... Básico. Sí, que de verdad, y me ha costado por etapas, ¿no? Y son momentos de vida. Yo lo hacía mucho, tuve un hijo y luego perdí ese equilibrio, pero otra vez lo retomé. Y sí te das cuenta que te cambia dopamina, nivel de estrés, etcétera. Además, tú lo sabes. Y ese es mi primer tema. Segundo, invertir un tiempo para ti. Yo lo llamo y siempre que me preguntan, oye, un tip o algo así, es, sé curioso. Invierte un tiempo para ti. ¿Te interesa, no sé, la lectura de X cosa? Hazlo. Hay gente que me ha dicho, es que no me gusta leer. Está bien, existen este tipo de dinámicas. Un podcast, ponlo. ¿Te gusta escuchar? No, es que no me gusta escuchar. Ok, fine. ¿Te gusta ver? Ponlo. YouTube tienes N número de contenido. Y trata, y ese es el tercero, trata de buscar algo que te saque de tu zona de confort. Porque lo que yo me he dado cuenta es que cuando más confortable estás y cuando más buscas que eso permanezca, colapsa. Entonces tú mismo ponte este nivel de estrés. Oye, a lo mejor hoy un ejemplo muy puntual y se lo digo a veces a mi esposa o a mis amigos es, siempre me voy por esta ruta para irme a mi trabajo. ¿Pero qué pasa si hoy cambio? Por conocer, por saber, oye, mira, vi que hay un café aquí que se ve muy bueno o
hubo una manifestación, pues ya sé por dónde irme y no dependo al 100% Del de la Waze. tecnología. Ajá, claro. Exacto. Y creo que esas son las cosas. Y el cuarto es, ten un hobby que te ayude. En mi caso, yo tengo 2 cosas que de verdad son muy buenas, que es estar con mi familia. Tengo un bebé, mi esposa, y me encanta estar con ellos. Pero no lo digo de estar por estar, sino tratar Estar. exacto, de estar. Y el otro, hacer deporte, ¿no? Es algo que trato de mantener continuamente y que lo trato de hacer con la gente con la que quiero rodear, con mis amigos, con familia, etcétera. Entonces, digamos que esas 5 cosas son las que trato de administrar como de forma recurrente. Oye, me dejaron algunas preguntas, sabían Sí. que venías tú al podcast y me dijeron, oye, ¿qué hacer cuántas oportunidades se le debe dar a una persona que no está funcionando? Y Sí, cómo manejar eso, porque ahí tú sí es un sabes, poco polémico ese tema ajá, del por bajo eso, desempeño. exactamente, bajo desempeño, Sí. pero muy agradable la persona. Sí, o sea, yo creo que depende de la situación, ¿no? Sí. Nunca, ningún caso va a ser igual y siempre parte de las preguntas que yo le hago a los líderes de negocio con los que trabajo y demás es, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo es su patrón? ¿Cuánto tiempo llevas? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Me dice, llevo un año y lo ha hecho bien, pero ahora viene mal. Ok, entonces pues, no es algo común. Ujú. Pero bueno, puede cambiar. Oye, es alguien que acabo de contratar, es nuevo, me salió mal la contratación. Entonces, a tu pregunta, Rick, puntual es, siempre tienes que poner un plan de mejora, Ujú. punto. A las empresas, y no solo en recursos humanos, pero a las empresas nos da miedo decir, voy a ponerle un famoso PIP, un plan de mejora, ¿no? En inglés como el Performance Improvement Plan. Porque prácticamente cuando lo pones es la puerta de salida para despedir a alguien. Lo cual puede ser cierto. Depende de la empresa. Exacto, pero depende cuál es el Ujú. contexto cultural. Me ha tocado, y lo veo hoy en día en Uber, que muchas veces ponemos pips simplemente porque es alguien que bajó su desempeño, y ni Ujú. siquiera porque lo quiero despedir. Oye, es buenísimo, es un buen vendedor, o no lo ha hecho tan mal, pero está bajando, le voy a poner un plan para que mejore. Entonces, mi recomendación siempre es pon un plan de mejora. Ahora, depende de cada tipo de rol. Sí, Hay claro. roles que son muy medibles. Un rol de vendedor, ya Sí. sabes que si no vendiste X número de productos o tarjetas o lo que sea, pues es tangible, no llegaste y ahí puedes hacer un análisis de qué pasó. Pero hay otros roles que son mucho más técnicos o más especialistas o que requieren otro tipo de sofisticación. Lo que siempre yo le digo a todos mis clientes es cuáles son los objetivos que tiene. Todos los puestos tenemos un objetivo y Ujú. a través de eso es como nos miden anualmente y recibimos una evaluación, una compensación, retribución y en algunos casos bonos, dependerá cuál es el esquema que tiene la empresa. Entonces, mi punto es, si tienes objetivos medibles y tangibles, directo me enfoco ahí y yo como líder, porque no es solamente la responsabilidad del empleado que mejore esto, porque probablemente puede ser un tema personal o puede ser un tema que es alguien nuevo en la empresa, es una cultura Sí, claro, difícil, claro. no se ha adaptado. Yo como líder, ¿a qué me comprometo a ayudarte? Probablemente en la retroalimentación que tú le digas a esta persona, él te va a decir, es que sabes que pues es difícil hablar contigo, siempre estás ocupado o no tengo tiempo o las veces que te he buscado para X o Y cosas, no hemos podido platicar y revisar. Pero una vez que tú tienes esta retroalimentación con tu empleado y él también se compromete a hacer algo, se cumple el plan y no hay un avance real, porque también esto no se da a la vuelta de la noche a la Sí, claro, mañana, no tiene tiempo, siempre lleva claro, tiempo, pero claro. si ves que no hay un avance y no hay compromiso, pues literal, pues puedes tomar una decisión. Lo que yo siempre le recomiendo a todos mis clientes internos es, tú ves que hay ganas de que tú le inviertas tiempo a este empleado y el empleado lo ves que va a reaccionar de forma positiva, ¿no? Si hay algunos que dicen, no, ya está literal tirando flojera, no bien y demás, te digo, no inviertas, hay que dar una baja, ¿no? Y yo siendo recursos humanos, y muchas veces me dicen, wow, pero es que siempre el proceso es, hay que hacer, no, hay que ser balanceados. ¿Tienes evidencia de que ha pasado esto de una forma consistente? Pues no tengamos que perder ese número de días, tiempo, y mejor busquemos un reemplazo o alguien con un perfil mucho más sensato, etcétera. Pero también si por el otro lado veo que es un manager que ha constantemente despedido gente y tiene ahí un patrón, pues ya me pongo mucho más picky y le hago Mm, seguimiento a a ese a ese manager, manager para ver qué está pasando y también que él se dé cuenta que no me funciona y lo saco, ¿no? Sino claro. va a haber una presión interesante para que esto también pues, sea una relación que funcione. Oye, y volviendo a Uber Eats. Uber Eats. ¿Qué fue algo que hayas implementado que cambió o que tuvo una ventaja o que generó, no sé, algún cambio? ¿Algún cambio? Creo que muchas cosas, la verdad es que me siento muy afortunado, pero un tema que para mí fue muy positivo fue el proceso de implementación de pagos a nuestros equipos comerciales, ¿no? Principalmente porque Uber nace como una organización 100% tech, de hecho, pues ese es el core de Uber, no solo como Eats, sino Uber en general, y que eso hace
que te vuelvas muy bueno técnicamente, que seas muy enfocado a software, a ingeniería, etcétera. Y cuando tú empiezas a crecer ya un negocio a esa escala, pues lo que necesitas es más ambición para ahora penetrar las zonas donde no tienes. Y eso fue una muy buena práctica que pude implementar. Había aprendido muy bien en mi tiempo en la industria financiera y pudimos hacer un modelo de incentivos muy interesante. Entonces, no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Y es algo que me llena de orgullo porque al final no solamente la gente veía pues en más lugares que había presencia de la marca, sino también por el otro lado los ejecutivos en función a su esfuerzo tenían retribución en sus bolsillos y era una cadenita productiva que la verdad es que me dejó con un grato sabor de boca. ¿Te sientes triste de dejar Uber? Pues mira, con sentimientos encontrados, pero sé que lo que viene también va a ser muy interesante, así que pues nada, ya después te contaré más Ya detalles, no, mi sí, querido. ya regresará para decirnos a dónde se va, que no sabemos, no sabemos. Oye, ¿y recuerdas cuando tú ibas en la escuela bancaria y comercial? Por ¿Vale? supuesto. Y hay muchas personas ahorita que te están escuchando que van en universidades y que como tú no sabían qué hacer, ¿vale? Pero tú has tenido un camino muy interesante, ¿sí? ¿Cuáles son esos tips, aparte de los que ya nos has dicho, Ujú. para lograr estar en una empresa como la que estás ahora? La primera y que hoy con reflexión ya sueno como viejito y me lo decía también mi abuelo es hay que tener paciencia. ¿No? Parece un poco broma y ¿No? seguro lo has escuchado, Sí, ¿no? pero el tiempo muchas veces te lleva al momento o lugar que tú debes de estar. No sé si el correcto además, Ujú. pero al que tú aspiras o buscas. Y lo segundo es la disciplina y la constancia, ¿no? O sea, ahí van de la mano. Si tú mantienes una serie de hábitos en común general que parecen positivos para que tú te nutras y te desarrolles, va a llegar el momento en el cual todo eso que trabajaste y con el tiempo adecuado se conjunte y lo capitalices, ¿no? Y literal, no es un secreto, yo creo que todos lo han escuchado. Puedes escuchar a Warren Buffett, todo el mundo de los que son grandes eruditos, ricos millonarios, siempre te dan 2, 3 recomendaciones que es hacer ejercicio y leer. Entonces, por eso yo le decía un poco en mis hábitos, a ver, si Claro, toda la gente lo está diciendo que son exitosos, pues sí. algo debe de funcionar de esto. Y al principio te cuesta trabajo, como cualquier hábito, pasa tiempo y después se vuelve práctica y al contrario, para ti es difícil hacer que esto ya no suceda. Buscas cómo sí propiciar eso. Entonces, esas dos cosas. Y lo tercero, y me lo decía un gran jefe que tuve ya hace mucho tiempo, es cree en ti mismo. O sea, literal como dirían, el no ya lo tienes. Claro. Si tienes la oportunidad, y cuando a mí me tocó verlo como en la etapa de universitario, empezaba a trabajar en BMW, era para mí wow, un mundo, me encantaban los autos, todo era un mundo nuevo. Perfecto para ti ese Era, trabajo. Sí, exacto, era el lugar sí. adecuado. A mí me tocaba presentar, éramos un grupo de becarios, y a mí me tocaba presentar el protocolo de sismos e incendios. Y yo lo veía súper difícil. Decía, yo no sé nada de esto, ¿yo por qué lo tengo que presentar? La gente que es la responsable de este tipo de cosas de brigadas son gerentes o demás. Y en mi área, por lo que tú quieras, a mí me lo habían delegado. Yo lo hacía tan bien que me volví luego el líder de esa brigada. Pero parece un Claro, poco claro. absurdo, pero yo No. confiaba en mí y lo decía. Y eso a su vez hizo que yo internamente pudiera crecer. Y yo todavía estaba estudiando. Entonces, ya conectando esos puntos, para mí creo que han sido como los elementos desde el punto de vista universitario a lo largo de mi carrera que he tratado de mantener para que pues, pueda seguir manteniendo ese crecimiento. Ahora tocas un tema bien interesante y que es bien común no creer, Sí. no creer en ti mismo. Y en verdad que hay muchas personas que yo creo que me darán la razón que dicen, ¿y eso cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Porque tú ya lo traías, ¿no? Bueno, Yo sí, creo que era... un poco ahí, sí, también creo que la parte familiar ayuda siempre. Pero yo creo que, o sea, no, sin duda no hay una fórmula ni nada, depende de cada uno de nosotros, las personalidades y demás. Pero solo un dato duro que por ahí leí hace poquito en un artículo de Harvard Business Review es el 80% de las cosas negativas que piensas no pasan. Ujú. Y un 10% se acerca y el otro 10% sucede. O sea, si lo ves es 90% de todo lo que estás pensando mal. Oye, Sí, me van a tus historias, despedir, las historias me que está te engañando mi cuentas. novia, no sé, Ajá, todo este rollo, ajá. no pasa. Entonces, pues, enfócate en lo que te pueda ayudar, ¿no? Nunca va a ser un momento perfecto, no hay días perfectos, de vuelta todos tenemos días mejores, peores, las circunstancias. Pero si tú estás solito saboteándote tu cabeza, pues va a colapsar, ¿no? Yo tenía un ejemplo de una persona muy cercana que constantemente entre broma y broma decía, me van a despedir, me van a despedir Y y lo demás. despidieron. Y lo despidieron. Y Claro. era una persona que era valiosa, pero simplemente que estaba en ese ciclo donde por situaciones ajenas al trabajo literal, estaba un poco desconectado. Entonces,
yo muchas veces digo, bueno, si te despiden o no me despiden, pues listo, o sea, no se acaba la vida, hay que enfocarse a hacer otras cosas, pero pues voy a tratar de propiciar de que mi entorno sea positivo. Entonces, yo creo que ese es un poco lo que al menos a mí me funciona, tratar un poco de desconectar y pensar en algo más positivo que lo negativo y en lo que yo sí puedo controlar. Claro, y pedir ayuda si es Totalmente. necesario, ¿no? Yo sí estoy a favor totalmente de los coaches o de psicólogo o de lo que necesites para salir adelante. Algo muy interesante que tú tienes es esa columna que escribes, Sí, ¿sí? Y que además tú relacionas el liderazgo con el deporte. Y eso me encanta. Yo creo que muchas nos puedes gracias. platicar. Síganlo, ¿eh? Síganlo. La Sí, verdad sí, es que sí, vale muchas mucho la gracias. pena en LinkedIn porque se asemeja muchísimo. Es parte también. No sé cómo surgió eso y si quieres platicarnos de tu último artículo o de alguno que... Sí, pues mira, surgió un poco me de rebote, la verdad. Empecé durante pandemia, cuando terminaba la maestría, con a ser aspirante para doctor, ¿no? El famoso doctorante, y empecé a estudiar. Y uno de los requisitos que tenía en esa materia era tienes que publicar. Tienes que publicar en un medio que sea de prestigio, de alcance nacional. No puedes ir como a publicar aquí solamente en tu Facebook o algo por el estilo, sino en algo que pueda ser interesante. Entonces, haciendo un poco de research en el network que yo tenía, vi que alguien trabajaba para El Economista. Entonces, le escribí, le dije, oye, me gustaría publicar, yo tengo tal experiencia en recursos humanos y pues estas son mis credenciales. Me dijo, claro que sí, pero ¿qué quieres publicar? ¿No? Entonces, cuando me dijo, ¿qué quieres publicar? Y la verdad es que fue una pregunta muy, muy buena, es, ¿cuál es el sello que a ti te caracteriza? ¿No? Porque si quieres hablar, no sé, de liderazgo o de temas en general de recursos humanos, de reclutamiento, etcétera, pues hay un montón de gente que probablemente hasta tiene más experiencia que yo y conoce más del tema. Y eso me dejó con una reflexión muy interesante y dije, bueno, si esto es algo que para mí me puede generar un valor, no solo en este momento, porque no es un trabajo que sea retribuido, sino simplemente algo que yo voy a poder Claro. poner mi marca, pues es algo que me apasiona, que es, aparte de los temas de recursos humanos, pues el deporte en general. Entonces, en aquel momento yo tenía esta charla un poco más informal a mis clientes internos, que siempre les mandaba el mensaje de que el mejor, el talento más valioso, no siempre ganan los partidos, ¿no? Y haciendo la analogía en el fútbol, y esa puede ser la primera que publiqué, y de hecho creo que ha sido de las más vistas, un buen ejemplo. En aquel momento, porque fue cerca del 2018, sí, 2019, que fue la primera vez que publiqué, yo decía, los mejores jugadores del mundo, y aquí no voy a entrar en polémicas de quién o a qué, etcétera, es Cristiano Ronaldo y Messi. Y en ese momento ninguno de los dos tenía ningún mundial. Decía, son los jugadores que más goles meten, que más trofeos ganas, etcétera, pero no tienen la capacidad de que el equipo, a pesar de que sean buenísimos, que los rodea, lleguen a que ganen la Copa del Mundo, que es el trofeo más difícil de ganar, aparte porque es con países, ¿no? Entonces, en la analogía que yo les decía es, tan solo vean a la selección de Alemania del 2014 que ganó en Brasil. El que mete el gol es un chico que tenía 19 años que sale de la banca. Ujú. Y el mensaje que yo les decía es, no importa quién es la persona en el equipo que anota el gol. El que anota el gol es porque es la persona correcta, porque su habilidad lo puso en el momento adecuado y nosotros confiamos en que esa persona lo haga. Puedo tener a Messi o a Cristiano y pues ellos solos no van a poder resolver. A lo mejor un partido sí harán más, menos, pero el colectivo le gana a lo individual. Entonces, ese artículo le puse, tener el mejor talento no basta. Ujú. Y es una analogía así muy interesante y de ahí empezó a surgir y pues ya hace un par de años que formalmente estoy ahí escribiendo de temas de deportes, no solo de fútbol, sino de muchos más y conectados a temas de liderazgo. ¿A quién admiras? Admiro mucha gente, pero puntualmente a dos, creo que uno es mi papá, Ujú. lo admiro, me gusta mucho la forma en la cual él se ha administrado durante toda su vida, empezó desde muy joven, teniendo hijos muy, muy joven y ha sacado una familia adelante. Y segundo, regresando a la analogía del deporte, me encanta esa ideología de que el trabajo duro llega al resultado, entonces admiro a Cristiano Ronaldo y a Tom Brady. Tu papá siempre ha sido un tema de conversación con Dani también. Sí, Dani, su hermana, que también es una gran amiga mía. Y tu papá siempre ha sido muy especial para ustedes. sí, yo creo que, o sea, los dos, mi papá y mi mamá, Ujú. pero creo que la ventaja, porque fue una mancuerna muy, muy interesante que Sí. hicieron ellos, fue él se enfocó a sacar a la familia adelante Ujú. con la parte económica, Sí. pero mi mamá es el bastión, ¿no? O sea, yo creo que hoy ese balance de a veces no ser tan explosivo o de mantener más los pies en la tierra es de mi mamá. Entonces,
creo que son figuras que para mí son claves y que sin duda estoy muy, muy orgulloso de que hayan sido mis padres y las personas que me ayudaron para llegar hasta donde hoy puedo estar. Oye, y luego hay películas que se relacionan también con recursos humanos. Sí. ¿Hay alguna que tú nos recomiendes ver? Sí, hay varias. Hay una que me encanta que se llama, en español olvidé el nombre, pero se llama Up in the Air. De George Clooney. Sale George No, Clooney. bueno. No, Es muy bueno. buena, Sí, principalmente, o sí. sea, no por la trama, un poco No, fast forward, también, pero espero no hacer también. spoilers aquí, pero es alguien que se dedica literal a despedir a la Ujú, gente y ujú, va viajando alrededor de diferentes países y estados para correcto. despedir. Pero lo que me gusta mucho es la analogía que él dice que es la mochila de la vida, ¿no? Y te va diciendo, tienes una serie de experiencias que te llegan al lugar a donde estás. Entonces, esa película me encanta, la verdad es que es una película de mucho interés, muy, muy interesante y que bueno, se la recomiendo ampliamente. Y que además el final es muy Sí, interesante es muy bueno, es muy también. bueno. Habla también de la tecnología, de cómo ha avanzado, etcétera, de que todos somos reemplazables. Evidentemente la tecnología se Y él vuelve, mismo. exacto, un recurso que puede ser para nuestro favor si la tomamos y la abrazamos para poder ser mejor, más eficientes. No significa que pues, nuestro trabajo que hacemos hoy se pierde, sino que simplemente evoluciona. Entonces, esa es una gran película. La verdad es Ujú, que me me gusta. gusta mucho. Oye, y para la gente también que va a pedir trabajo en empresas como estas que has estado, Sí. ¿qué les recomiendas? Porque muchas veces no sabes qué poner ni en tu currículum, no, qué decir o qué no decir. Para Sí. ti, o sea, ¿qué es lo importante? Mira, hay una serie de recomendaciones muy interesantes, Ujú, pero la primera es del famoso currículum, que me acuerdo mucho cuando yo estudiaba. Me decían, es que tu currículum hazlo de esta forma, modifícalo, etcétera. Hoy mi primer punto sería, el currículum ya no es tan importante, ¿no? ok. Inviértele más a tu LinkedIn. LinkedIn se Ujú, vuelve literal la carta social de presentación. Yo la gran mayoría de las oportunidades que he tenido en los últimos años ha salido de ahí, ujú, porque es un algoritmo muy poderoso que tiene la capacidad, pero no es solo invertir en poner una foto formal, utilizar toda esta experiencia, sino tratar de entender cuál es el tipo de audiencia que yo quiero captar. claro. Si, por ejemplo, soy alguien que hace cadena logística, pues probablemente busco empresas que hagan eso y que me interesaría trabajar eventualmente. Entonces yo empiezo a invertir agregando gente que va por ahí, mis publicaciones son de interés probablemente para esta gente, que es mi audiencia. Y esa creo que es un algoritmo que se ha perdido mucho, ¿no? Y esa es como mi primera recomendación. Ahí es donde están las oportunidades de empleo más interesantes y esto no es un spoiler pagado por LinkedIn, es algo real. Segundo, sabes quién es el dueño de la vacante, Sí, quiénes son los potenciales tomadores de decisiones. Entonces esa es la primera recomendación. Y segundo, ya cuando estás en un proceso de entrevista es lo mismo que creo que he dicho durante esta conversación, Rick, es prepararte. prepararte, eso es Entiende importantísimo. de qué va la posición, quién, si tienes la capacidad de hacer un análisis correcto, quién es el responsable del área, qué haces. Busca, todos siempre estamos conectados y eso es, de vuelta hay una estadística también que leí hace algunos años de Harvard Business Review. A la persona que te interesa, probablemente por 2 o 3 personas en común, ¿no? Hay que hacer un research y buscar quiénes son, etcétera. A lo mejor tú no directo para que tampoco puedas ahí persuadir negativamente un proceso, pero sí entender, oye, la cultura de esta empresa pues no es la mejor o es excelente, etcétera. ¿Qué recomendaciones puedo tomar? ¿Qué has escuchado en ese sentido? Y eso creo que sin duda te va a permitir llegar mucho más preparado para cualquier entrevista que obviamente vas a ir teniendo. Y el último es, no siempre tener una mala entrevista, una mala conversación es malo, al contrario. Como diría, ¿no? De las derrotas se aprende más. Es más que eso, de las derrotas es, ¿qué hiciste que tienes que modificar? Pide retroalimentación. Oye, en esta entrevista me fue mal porque dije a lo mejor que en mis debilidades es que soy flojo. Bueno, pues probablemente no es la forma más correcta de decirlo, ¿no? Entonces tengo que administrar cómo es la manera que quiero dirigirme y creo que eso sin duda te va a ayudar a que puedas tener un proceso mucho más efectivo de conversaciones con reclutadores. Claro. Oye, y para ti ahorita en este mundo buca, en este mundo, ¿no? Que ha cambiado muchísimo, hablando de liderazgo, para ti, ¿qué es un gran líder? ¿Quién es un gran líder? ¿Qué características, qué competencias debe tener? Sí, mira, el liderazgo para mí se vuelve un tema fundamental, ¿no? En todas las organizaciones y creo que las características son muchísimas, pero si lo pudiera hacer una síntesis, es alguien que tiene la capacidad de escucha Ujú, y como dirían, colaboración totalmente, exacto, ¿no? como diría, Claro. como diría ahora en el famoso mundo del management moderno en Estados Unidos, de ese accountability, que es Ujú, el sentido de responsabilidad. O sea, esos claro. son como los 2 elementos yo más importantes que veo de un líder. Escucho, entiendo qué está pasando, qué puedo hacer para que esta persona en mi equipo lo haga o cómo yo lo hago diferente.
¿no? Y el ejemplo más puntual, y yo siempre se los comparto a mis clientes internos, es, si tú tienes un equipo de trabajo y vas y les dices, oye, ¿sabes qué? Me cae pésimo el equipo de finanzas y soy el equipo de No ventas. pasa, no pasa. Sí, no, no este pasa. equipo, ya exacto, estoy hablando No. de otras, Sí, de en otras otras anécdotas, latitudes, casi no pasa. de aquí. Pues este equipo me cae mal, no sé qué. Y llegas un día y tú actúas de esa forma. Y por X o Y, regresas con el equipo y le dices, ¿saben qué? Tenemos que trabajar todos en colaboración con finanzas, no sé qué. Pero vuelve a pasar otra junta y tú vuelves a actuar de esa manera. El equipo va a hacer lo mismo que está haciendo su jefe, porque ellos identifican Claro, el comportamiento de mi líder. claro, es el el que debo de comportamiento hacer. que debo de hacer, Claro, claro. porque es la forma en la cual él lleva esto. Entonces, ese último elemento sería predicar con el ejemplo. Muchas veces podemos decir X o Y cosas, pero si tú realmente no lo estás poniendo en práctica, el equipo no te lo va a comprar y ni siquiera te va a seguir. Súper. Predicar con el ejemplo, comunicarte, entender, ver qué puedes hacer por los demás, ¿no? Súper, súper bien. Híjole, de veras que qué interesante tenerte aquí. Nos quedan unos minutos y ahora te voy a dejar tú para que hables de lo que tú quieras. Ok, Ve la audiencia que tenemos, dejando huellas, perfecto. ¿no? ¿Qué te gustaría comentarnos? No, yo creo que primero agradecerte. La verdad Ujú. es que siempre es un gusto estar Gracias. contigo, platicar con tu audiencia, con este gran equipo que aparte cada Velos vez veo que aquí. está mucho más sofisticado y que la verdad es que hace muy Y- ameno esta conversación. Incident Studios en Exacto, acción. ¿no? Ujú. Y yo creo que lo único que compartiría, Enrique, es un poco regresando a la charla que hemos tenido, es el talento no es suficiente, ¿no? O sea, Ujú. puede ser muy bueno, pero si no tienes la capacidad de enfocarte, hacer las acciones que debes de hacer para que eventualmente eso te dé un resultado, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, no va a haber mundos perfectos, siempre va a haber mejores días, peores días de vuelta, y creo que lo han escuchado varias veces que lo he dicho, pero trata de mantener un equilibrio. Si tú te administras de esa manera, consistentemente el resultado va a ser positivo, porque Ujú. si ya repetidamente he estado haciendo X o Y cosa, va a pasar algo bueno, ¿no? Yo platicaba con un buen amigo hace poco que le encanta hacer pesas y de verdad está muy fuerte. Y entonces le preguntaba a otro amigo, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que tomar? No sé qué, para estar así de fuerte como tú. Claro. Y este amigo se empezaba a reír y le dijo, llevo 8 años haciendo esto. Me puse fuerte literal hace como 2. Entonces lo que tienes que hacer es entrenar y no faltar. Esa es un Claro. poco la analogía y pasa en todas las carreras. Si tú trabajas consistentemente y no es un tema de echar ganas, eso, Claro. eso creo que es un esfuerzo muy aislado y eso lo decimos mucho aquí, no es así. Si no es de consistencia, disciplina, eventualmente el resultado va a ser bueno. Invierte en ti mismo, de verdad. A veces parece costoso, doloroso hacer ciertas cosas que puede ser despertarme temprano o ir a tal lugar, etcétera, pero que después te das cuenta que tiene un impacto muy, muy gratificante, no solo en la parte personal, sino también en lo profesional y evidentemente eso se ve retribuido en lo que ganas, etcétera, y es algo que para mí ha sido, la verdad es que clave en todo lo que llevo de esta carrera. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Dejando Huellas, en verdad, Javier. Ha sido muchos Gracias. años de amistad, Muchas gracias. muchos años de compartir, ¿no? Muchos años de aprender y la verdad, qué bueno que llevas esta carrera y que te siga yendo súper bien. Mil gracias, mi querido Ricky. Pues encantado de estar aquí y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes que estuvieron en este podcast Dejando Huellas y nos vemos, como ya saben, cada jueves 7:30 y no olviden darnos un me gusta en YouTube y también si están escuchando Spotify o en Apple, igualmente ahí. Mi nombre es Ricardo González. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.